Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un recopilatorio especial de más de 1 hora de duración con una selección de las mejores historias del canal, así que espero que este video los acompañe en su día o en su noche y que pasemos juntos un buen rato escuchando relatos de terror. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor, déjenme un like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marlene y esta noche te escribo para compartirles una experiencia que hasta el momento me es difícil asimilar y aceptar. Todo comenzó hace unos 4 años aproximadamente, cuando tuve mi primer empleo, lo que me permitió iniciar una vida independiente, ya que debido a la naturaleza del trabajo, me tuve que mudar de Ecatepec a la Ciudad de México, rentando un pequeño cuarto en el norte de la ciudad. Esta nueva vida me trajo muchas responsabilidades, pero también la oportunidad de retomar mis gustos y aficiones, y una de ellas era el coleccionismo de muñecas, pues desde pequeña me había sentido atraída por estos juguetes, y en mi infancia llegué a acumular una gran variedad de ellas, de todos tipos y tamaños, pero mi madre, al verme crecer, una tarde tomó la decisión de venderlas todas, de modo que ese día, cuando regresé de la secundaria, me percaté de la forma más cruel que ya había perdido a todas mis hijas, como yo solía decirles. De modo que cuando cobré mis primeras quincenas, comencé a meterme en grupos de coleccionismo, comprando varias muñecas en redes sociales, y otras veces, en mis días libres, me iba a recorrer los tianguis de la ciudad en busca de las muñecas que tuve en algún momento, además de algunas otras que jamás pude tener. Y de este modo, entrando en el mundo del coleccionismo, fue cuando me enteré del famoso tianguis de Valderas, donde se presumía que podías encontrar casi cualquier coleccionable, sobre todo las muñecas, pues era uno de los atractivos de este lugar. El primer sábado que lo visité, literalmente me quedé con la boca abierta al ver la variedad que podía tener este tianguis en cuanto a muñecas coleccionables, de modo que el primer día me gasté mucho dinero en este lugar y después de ese día, cada sábado se convirtió en una visita obligada, donde incluso ya destinaba un presupuesto para comprar mis muñequitas. Pero uno de esos días me llamó la atención que casi no había puestos, y al preguntar a los pocos locatarios que había en el lugar, me dijeron que ese día no los habían dejado ponerse debido a problemas con los permisos del gobierno, pero aún así, una decena de ellos estaban con sus productos, intentando hacer alguna venta para llevar algo de comer a sus casas. Y caminando entre aquellos pocos puestos, fue como encontré un puesto muy particular, el cual era atendido por una señora de unos 40 años de edad aproximadamente, quien tenía una forma muy especial de atender, porque siempre decía la palabra linda antes de cualquier respuesta, lo que me hizo sentir muy cómoda con ella, pues se veía que le gustaba vender, pero justo cuando veía entre todos los juguetes
que tenía tirados en el piso, me llamó la atención uno en especial. Se trataba de una muñeca de la marca Lili Ledy, la cual había tenido cuando era niña y que ya había intentado comprar, pero su precio se había encarecido. Aún así, no dejé pasar la oportunidad y le pregunté a la señora por su costo, a lo que me respondió: «Esa cuesta 200 pesitos, linda, pero te la dejo en 150, ya para que te la lleves». Cuando escuché el precio, simplemente no lo podía creer, por lo que tomé la muñeca de inmediato para que nadie me la ganara y procedí a darle el dinero a la vendedora, quien se veía muy contenta y agradecida con la venta. Ese día regresé rápido a mi casa debido a que ya iban a levantar a los pocos puestos que había en el lugar, y ya en mi casa, después de revisar la muñeca, de inmediato la puse en un pequeño juguetero donde tenía mis muñecas más queridas y especiales. Ese día, por la tarde, salí a comer con unas amigas, pero cuando regresé, me percaté que todas las muñecas que tenía en el juguetero estaban tiradas en el piso a distintas distancias, como si alguien las hubiera aventado una por una. Y curiosamente, la única que estaba en pie en el juguetero era la muñeca que había comprado esa misma mañana. Esa vez, honestamente, sí me dio algo de miedo, primero pensando que quizá alguien se había metido a mi cuarto, pero después de revisar que todas mis demás cosas estuvieran intactas, no pude evitar pensar en aquella muñeca que había comprado, pero intentando ser lo más racional posible, intenté darle una explicación a aquel hecho, pensando que aquella muñeca había quedado en pie debido a que estaba fabricada de un plástico más grueso y que debido a su tamaño era más difícil que se cayera, porque en ese momento atribuía aquel accidente a que quizá había ocurrido un pequeño temblor o que quizá había pasado un camión muy pesado por la calle. De modo que ese día continué con mi vida normal, pero por la noche, ya cuando estaba dormida, me despertó un extraño ruido, el cual era parecido a una respiración. Al principio me espanté mucho, pensando nuevamente que quizá alguien se había metido a mi cuarto, pero después de encender la luz y de revisar a detalle, me di cuenta que la puerta estaba completamente cerrada y que no había señales de que alguien se hubiera querido meter. Pero cuando apagué la luz y me volví a acostar, me percaté que el ruido se escuchaba nuevamente, pero esta vez acompañado de un tipo de susurro, el cual era muy extraño porque era como si una persona intentara hablar, pero con la dificultad de tener la boca cerrada, como en las películas cuando tienen a alguien amordazado. En ese momento me volvió a dar miedo porque la respiración y el intento de voz eran demasiado nítidas y cercanas, como si literalmente estuviera siendo emitido a unos cuantos metros de donde yo estaba acostada. Así que con todo el miedo del mundo, me levanté nuevamente y encendí la luz, intentando guardar silencio para escuchar aquel sonido y así intentar detectar su origen. Y así lo hice, dando pequeños pasos en mi cuarto, siguiendo aquellos extraños ruidos. Pero poco a poco, mi piel se comenzó a erizar cuando me percaté que el ruido provenía de la muñeca
que había comprado aquel sábado por la mañana. Pero lo peor fue cuando me acerqué a ella, pensando que quizá tenía algún dispositivo de sonido en su interior, porque al hacerlo pude ver claramente cómo aquella muñeca movía lentamente sus labios, pese a que estaba hecha de un plástico duro, sin ningún tipo de movimiento. En ese momento grité fuertemente y le di un manotazo para regresar a mi cama, totalmente alterada, viendo aquella muñeca tirada en el piso, la cual seguía emitiendo aquellos ruidos, pero en esta ocasión con un mayor volumen y con cierto aire de molestia. Sé que esto es difícil de creer, porque también lo fue para mí, pero les juro que aquella muñeca hacía un intento por respirar y hablar por sí misma, la cual es la escena más tétrica que he visto en toda mi vida. Esa noche no sabía qué hacer porque estaba en plena madrugada y no quería hablarle a mis familiares o amigos para contarles de una situación que obviamente no me iban a creer. Así que lo mejor que se me ocurrió fue agarrar 3 bolsas de la basura y con la ayuda de una escoba metí aquella muñeca en la bolsa, la cual seguía haciendo aquellos sonidos, acompañados de los tétricos movimientos de su boca. Esa noche no pude dormir, solo me le quedaba viendo a la bolsa con la escoba y un cuchillo en la mano, sintiéndome la mujer más tonta por tenerle miedo a una muñeca, pero al mismo tiempo la más desafortunada porque no entendía por qué me tenía que pasar esto a mí. Al día siguiente, con la luz del día, tuve la valentía suficiente para meter la muñeca en una maleta de viaje donde guardaba cosas viejas, la cual puse en lo más alto de mi ropero y después me salí todo el día a la calle intentando olvidar todo lo que había vivido la noche anterior. Pero cuando regresé para dormir fue cuando viví una verdadera pesadilla, porque toda la noche se escuchó un golpeteo en el ropero, el cual provenía de aquella maleta en la que había guardado a la extraña muñeca, y el golpeteo era de tal intensidad que se podía ver claramente cómo se movía el interior de la maleta, literalmente como si tuviera un animal vivo dentro de ella. Esa noche de domingo tampoco dormí, cuidando en todo momento aquella maleta y rezando varias oraciones, pidiendo la ayuda de Dios. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, con mucho miedo, pero totalmente decidida, tomé aquella maleta y la dejé en el carro de la basura, esperando no saber nunca más de ella. Pero al sábado siguiente, fui nuevamente al tianguis de Valderas, totalmente molesta, para buscar a la señora que me había vendido a la muñeca. Pero por más que busqué, no la pude encontrar, ni en el lugar donde la había visto anteriormente, ni en todo el tianguis, el cual recorrí más de 2 veces, de modo que la única alternativa que me quedó fue preguntar a los locatarios que estaban en el lugar donde se había puesto aquella señora, y después de describírselas, una vendedora me dijo: «Ah, sí, tú describes a Doña Rosa, pero no creo que la hayas visto hace una semana, porque ella dejó de venir hace un año, cuando se metió en problemas por andar haciendo
sus cosas de brujería, y hasta donde yo sé, la señora ya murió. Cuando escuché eso, simplemente me quedé congelada, pensando en que sí había visto a aquella mujer y que se veía como una persona normal, de carne y hueso, pero sobre todo, lo que me preocupó más es lo que me dijo respecto a la brujería, porque ahora todo tenía sentido con lo que me había pasado. Esa tarde solo les di las gracias y me fui, y después de ese día he reducido mucho mis compras, intentando sentir la vibra de cada muñeca que compro y no dejándome llevar solo por un precio barato, porque esa vez pude comprobar que lo maligno puede vivir en cualquier sitio, incluso en algo tan preciado y querido como una muñeca. Y desde entonces me ha perturbado una duda que quiero compartir con todos ustedes, porque nunca he podido entender si aquella muñeca era uno de los trabajos de esta mujer o si en ella vivía su propio espíritu, el cual intentó perdurar a través del plástico de aquel juguete. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Armando y esta noche te escribo para contarte algo muy oscuro y extraño que ocurre en la zona de Teotihuacán, la cual es uno de los lugares más famosos e importantes no solo de la zona centro de México, sino de todo el país, pero también es un sitio que oculta muchos misterios que pueden ser más grandes que nuestra propia comprensión. En mi caso, Teotihuacán significa mucho en mi vida, ya que toda mi familia ha vivido en este lugar desde tiempos inmemoriales, lo que hace que tengamos una visión distinta a la del resto del país, ya que nosotros desarrollamos una relación sumamente espiritual con cada una de las pirámides y ruinas que hay en este sitio, pero también con sus dioses, los cuales pueden diferir un poco de los dioses que ustedes conocen, porque mi bisabuelo solía hablarnos de cada una de estas deidades, pero con nombres y descripciones distintas de las que se conocen en la historia oficial. Cuando nos contaba aquellas historias, se refería a estos dioses como si fueran algo más que meras representaciones de piedra, ya que solía decir que con sus abuelos había ido a visitarlos al lugar donde vivían estos dioses y donde la gente de antaño solía asistir para pedirles favores y ofrecerles ofrendas, y tanto mi abuelo como mi padre, desde hace muchos años, ya me hablaban de las misteriosas cuevas que hay debajo de Teotihuacán, así como de la escultura conocida como Tlaloc, encontrada en otra parte del Estado de México, la cual, según mi abuelo, era muy poderosa y milagrosa, pero no solo la escultura en sí, sino el culto de Tlaloc, el cual, según mis antepasados, existía en realidad y estaba conformada por seres que no pertenecían a este mundo. Este tipo de historias en mi familia eran de lo más común, sobre todo en las reuniones o en las fechas especiales, por lo que yo crecí creyendo en todo esto, y cuando era niño solía visitar las ruinas de Teotihuacán, ya fuera en el día, cuando la mayoría de la gente solía visitarlas, o por la noche, cuando estaban completamente solas, porque en ese entonces este sitio era muy distinto a como ustedes lo conocen, y de hecho no solía tener tanta vigilancia como en la actualidad, porque muchas de las zonas arqueológicas
de hoy en día aún se encontraban ocultas por la naturaleza. Mi momento favorito para visitar las ruinas por la noche eran las de luna llena, en las que si tenías suerte podías ver las luces que sobrevolaban todo el lugar, las cuales, según mi padre y mi abuelo, eran los mismísimos dioses, quienes regresaban de vez en cuando para visitar el lugar en el que vivieron, el cual realmente está por debajo de toda la zona de ruinas que ustedes conocen, pero honestamente, aunque quería y respetaba a mis mayores, me gustaba escuchar este tipo de relatos, pero no creía que fueran reales, por lo que aquellas noches solo veía estas luces pensando que se podría tratar de cualquier otra cosa, pero no de los dioses de los que ellos hablaban. Pero una ocasión en la que estaba viendo aquellas luces, me tocó ver cómo una de ellas, la más grande de todas, comenzó a descender lentamente, acercándose tanto a la tierra que fue hasta ese momento que pude percatarme que se trataba de un tipo de nave que es difícil de describir porque no se parecía a nada que haya visto, pues era una extraña combinación entre tecnología y un ser vivo. Cuando vi eso, me escondí de inmediato entre la maleza, muerto de miedo, sin saber qué hacer, porque la nave aterrizó en las inmediaciones de estas ruinas. Después se abrió algo parecido a una puerta, y de su interior comenzaron a descender 4 seres, uno por uno. Su apariencia era muy extraña, porque su piel tenía una textura semejante a la que tienen los árboles secos, solo que en su caso era de un color verde oscuro. Su altura rebasaba fácilmente los 3 metros y sus extremidades eran demasiado largas en relación al tamaño de su cuerpo, pero lo más extraño y que me causa pesadillas hasta la actualidad era su cabeza, la cual era muy parecida a la de los insectos, específicamente a la de las mantis religiosas. Apenas bajaron de la nave, los seres comenzaron a revisar con la mirada todo alrededor, pero cuando uno de ellos miró hacia el lugar donde yo estaba escondido, se detuvo y comenzó a mover sus ojos de una forma en la que nunca pensé que fuera posible que un ser vivo los pudiera mover, porque literalmente era como si sus ojos tuvieran una conciencia propia. Mientras eso sucedía, yo temblaba de miedo, mordiéndome la lengua para no hacer ruido y rezando en mi mente para que no se diera cuenta de mi presencia y no me hiciera daño. Pero después de unos segundos, se volteó y en silencio se comunicó con sus compañeros, para después comenzar a caminar entre la oscuridad, totalmente encorvados, creándome la imagen más aterradora que he visto en toda mi vida. En ese instante pude haberme ido, porque los extraños seres se estaban alejando en dirección a los alrededores de la pirámide de la luna, pero en ese momento tomé una de las peores decisiones, porque comencé a seguirlos, oculto entre la maleza, lastimándome la piel y con el corazón al 100, pero esa vez la combinación de miedo con curiosidad era demasiada y quería saciarla, además de que inconscientemente me quería asegurar de que todo aquello fuera real y que no lo estuviera imaginando. Pero unos metros más adelante
me arrepentí de haberlo hecho cuando vi que aquellos seres se detuvieron y 3 de ellos se pusieron en 4 patas, olfateando y moviendo la tierra del lugar, buscando algo en específico, mientras el otro, el que parecía ser el líder, comenzó a hacer un ruido tan horrible y estridente que me era imposible escuchar algo más que no fuera ese maldito zumbido que se clavaba directamente en mis oídos y en mi mente. Mientras escuchaba aquello, solo lloraba en silencio, tapando mis oídos y rezando para que todo terminara pronto. Pero después de un par de minutos, el ser dejó de hacer aquel ruido, para después mirar hacia donde estaban sus compañeros, quienes parecían meterse entre la tierra, como si hubieran encontrado un tipo de hoyo que nunca pude ver debido a la oscuridad de la noche. De modo que lo único que presencié fue cómo se fueron metiendo en la tierra uno por uno, haciendo un horrible movimiento parecido al de una serpiente. En ese momento sentía una gran curiosidad por acercarme y ver el hoyo por el que se habían ido aquellas bestias, pero sin saber cómo, mi cuerpo solo comenzó a correr desesperadamente lo más lejos de aquel lugar, como si se tratara de una respuesta instintiva de mi propio ser. Cuando llegué a casa, mis padres se preocuparon al ver el estado en el que había llegado, preguntándome constantemente si estaba bien o si alguien me había hecho daño, pero no les podía responder porque no podía hablar. Era como si no tuviera control de mi lengua y de mis propios pensamientos. Pero después de 1 hora en la que me dieron bebidas relajantes y cuando me sentí un poco más seguro, les comencé a relatar a detalle todo lo que había vivido. Mientras narraba los hechos, pude percatarme que mi padre y mi abuelo sabían de lo que hablaba y que posiblemente ellos también habían visto a estos seres. Y cuando terminé de contar mi experiencia, lo comprobé, porque de inmediato mi abuelo me dijo que lo que había pasado esa noche era que había visto a los dioses de Teotihuacán. Y mi respuesta inmediata fue decirle que no, que aquellos seres no eran ningunos dioses, porque me habían hecho sentir miedo, y no fe, ni esperanza, pero él insistió en llamarlos de esa manera, diciéndome que en el pasado los dioses no eran como los describen en la actualidad y que podían ser igual o peor de los que yo había visto. Y en ese momento, tanto mi padre como mi abuelo comenzaron a relatar varias historias del pasado relacionadas con estos seres de cuerpo verde, quienes según las historias vivían debajo de la zona de Teotihuacán y requerían de ciertos rituales y ofrendas para obtener algún favor o milagro de su parte. Y todo esto en verdad era horrible y desgarrador, pero muchas de las descripciones de los hechos empataban a la perfección con varias deidades de la zona centro de México, pero no con todas, ya que de acuerdo a lo que me contaron, existían 2 razas de dioses, una que podía convivir con los humanos en el exterior y que compartían su conocimiento, mientras que los otros eran los que yo vi, quienes siempre fueron relacionados con el miedo y con el inframundo. Después de aquella experiencia que viví,
cuando tenía 12 años de edad, pude entender de una forma distinta a los llamados dioses del pasado, y desde ese momento tomé la decisión de referirme a los seres que vi como demonios, por lo que sentí cuando estuve cerca de ellos y lo que me contaron mi padre y mi abuelo sobre este tipo de seres. Además que desde ese momento y hasta la actualidad, con mis 70 años de edad, sigo viendo aquellas luces sobre la zona de Teotihuacán, las cuales siguen descendiendo en esta zona en ciertos días del año y cuyas presencias se siguen dejando ver por una que otra persona descuidada que no tiene idea de lo que ocurre en este lugar. Así que si una noche pasan por esta zona y ven una extraña luz cerca de las pirámides, aléjense lo más posible de ella, porque el simple hecho de ver a uno de estos seres podría marcarlos durante toda su vida, tal como lo hicieron conmigo aquella horrible noche. Pollito. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Violeta y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que tuve hace unos 5 años aproximadamente. En ese entonces yo había entrado a trabajar a mi primer kinder después de haber terminado mis estudios como maestra en educación preescolar. El kinder en cuestión estaba ubicado en la colonia Roma, dentro de una construcción que anteriormente había sido una casona, lo que al principio me llamó mucho la atención porque me encantaba la idea de trabajar en lo que más me gustaba, junto a los pequeños, en un lugar hermoso y lleno de historia. Durante mis primeros días, como cualquier otro empleo, tuve una curva de aprendizaje, la cual en verdad fue hermosa porque mis compañeras eran educadas y amables, y en el caso de los niños, ¿qué puedo decir? Todo un amor de Dios, por lo que en aquellas semanas estaba viviendo mi sueño hecho realidad. Pero después de este periodo comencé a lidiar con los temas clásicos de las maestras de preescolar, como lo son los pequeños que tienen problemas para alejarse de sus mamás, los que tienen pequeños accidentes al momento de ir al baño, o aquellos días en los que no sabes el motivo, pero los niños parecen estar estresados o de mal humor. Pero entre estas experiencias, que eran totalmente nuevas para mí, fue cuando comencé a escuchar hablar de Pollito, quien al inicio identificaba como un amigo imaginario que había desarrollado el grupo que tenía a cargo, porque todas las mañanas, después del recreo, escuchaba que mis alumnos hablaban de él, platicando de la forma en la que corría, del juguete que les había mostrado o de la historia que les había contado. Pero lo que más me llamaba la atención era la emoción con la que hablaban de él, porque literalmente era como si el tal Pollito fuera real. Así que, siguiendo uno de los principios pedagógicos que estudié, me di a la tarea de investigar un poco más sobre este personaje ficticio del que todos hablaban, pero al platicar con los niños me llamaron la atención varias cosas, como el hecho de que todos lo describían de la misma forma, con detalles que me preocupaban un poco, porque según ellos, Pollito era un niño mayor de unos 10 años de edad, de acuerdo a su criterio, y según lo que decían, el niño siempre los venía a visitar a la hora del recreo para enseñarles juegos nuevos o contarles extrañas historias referentes al lugar donde vivía, al cual, según los pequeños, Pollito los invitaba, diciéndoles que se iban a divertir. Esto último
encendió mis alertas porque esta situación podía meter en problemas la integridad de mis alumnos, por lo que en los siguientes días, durante el recreo, procuraba tener bajo mi vista a todo mi grupo, con libreta en mano, haciendo anotaciones de cualquier cosa extraña que pudiera ver, y fue en ese momento cuando noté que varios de ellos parecían hablar con alguien que yo era incapaz de ver. Esa mañana parecían jugar alegremente con este personaje a un juego parecido a los quemados, pero de un instante a otro los niños comenzaron a llorar, tomándose el brazo o la cabeza como si alguien o algo los hubiera golpeado. Al notar eso, corrí de inmediato a donde ellos estaban, preguntándoles si estaban bien y revisando alrededor por si veía el objeto que les había hecho daño, pero mientras los intentaba tranquilizar, todos decían al mismo tiempo que había sido Pollito, que Pollito estaba enojado, porque ellos habían hablado de él. Al escuchar eso, me enojé bastante y me preocupé porque seguía sintiendo que mis niños estaban en peligro. Así que esa mañana les dije que regresáramos al salón y una vez que estuvimos ahí, hice un ejercicio de confianza con el grupo, con el objetivo de investigar más sobre la situación, preocupada de que estuvieran siendo víctimas de alguna persona que les pudiera hacer daño. Pero lo que escuché esa mañana me dejó completamente helada. A manera de resumen, me contaron que Pollito en realidad era un adulto, pero con cuerpo de niño, y que había sido él mismo el que había pedido que lo llamaran de esa manera, porque de acuerdo a su descripción, su apariencia no era como la de una persona normal, ya que tenía la cabeza muy pequeña y una boca que parecía ser un pico debido a una extraña malformación, además de que a Pollito le gustaba comer insectos y gusanos, y había días en los que hacía que los niños también se los comieran para que se acostumbraran a comer como él lo hacía en el lugar donde vivía. Pero lo peor fue cuando me dijeron que había días en los que le tenían miedo a Pollito porque se enojaba de la nada y de un momento a otro les comenzaba a pegar o los mordía, y esto último me lo comprobaron mostrándome unas horribles mordidas en sus bracitos y en su espalda. Después de aquella plática, hice el reporte correspondiente, por más extraño que esto fuera, pensando que me tomarían por loca o que quizá terminaría por perder el trabajo. Pero cuando lo presenté con la directora, ella me agradeció, diciéndome que los niños habían desarrollado un buen nivel de confianza conmigo, porque la maestra anterior ya había reportado algo semejante y habían traído a psicólogos para hablar con los pequeños, pero ellos no querían hablar de nada, ni siquiera de aquel apodo, y mucho menos de su descripción, argumentando que el niño del recreo se enojaría y les haría daño. Esto desencadenó una investigación de parte de todo el comité de la escuela y los resultados fueron totalmente perturbadores, porque después de unos años nos enteramos que aquella casa había sido famosa en el pasado por la crueldad de la familia que la habitaba, ya que al relacionarse entre familiares habían tenido varios hijos con ciertas deformaciones, a quienes mantenían presos en el sótano en condiciones deplorables. Pero lo que más me dio escalofrío fue cuando vi una fotografía antigua de uno de ellos, dándome cuenta
que encajaba a la perfección con la descripción que los niños me habían dado de Pollito, solo que la foto era más horrible y desgarradora de lo que la inocencia de los niños era capaz de ver. Después de este acontecimiento, instauramos varias medidas basadas en juegos para evitar que los niños interactuaran con esta entidad y sobre todo que les hiciera daño, y gracias a Dios, estas medidas fueron efectivas, aunque desde entonces Pollito parece estar enojado y ahora nos asusta a nosotras, tirando las sillas y las mesas por la noche, abriendo las llaves del agua o dejándose ver, corriendo por el patio como una pequeña y horrible sombra que solo se nos queda viendo, transmitiéndonos una horrible sensación de odio y de maldad. El niño del tobogán. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Natalie y te escribo esta noche porque he escuchado los relatos que cuentas y quisiera compartirte algo que me pasó hace unos años, porque cuando lo cuento, noto que no me creen, pero sé que mi historia sí puede ser escuchada aquí, con la comunidad. Todo comenzó en el 2014, cuando tenía 9 años de edad, y mi mamá y yo nos mudamos a un departamento ubicado en un fraccionamiento. Este lugar tenía un parque en su interior al que siempre me gustaba ir, ya que mi casa quedaba justo detrás, lo que también me daba una vista completa de él desde la ventana de mi habitación. Una noche soñé que estaba en el departamento y que salía al parque, pero unos momentos antes de llegar sentía mucho miedo, como si algo malo fuera a pasar, y fue en ese momento cuando vi a un niño entre los arbustos, el cual me provocó un sentimiento muy extraño, como de miedo y nostalgia, ya que el niño era muy pálido y tenía los ojos completamente negros, pero lo que me dio más miedo en aquel sueño fue cuando el niño se percató que lo estaba viendo, parándose lentamente sin quitarme la vista de encima, y fue en ese momento cuando por fin me desperté y, agitada por aquel sueño, recorrí las cortinas y me asomé por la ventana para ver el parque, pero cuando lo hice, me volvió a dar la misma vibra extraña que tuve durante el sueño. Esa vez no le di mayor importancia y lo dejé pasar, y con el paso del tiempo que estuve en esa casa, fui haciendo amigos de por ahí, pero lo que notaba era que siempre se iban a sus casas muy temprano cuando salíamos a jugar, por lo que un día le pregunté a una amiga y a su hermano mayor el por qué se iban relativamente temprano a su casa, pensando que era por el permiso de sus padres, pero su respuesta me sorprendió cuando me dijeron que a partir de las 7 de la noche se aparecía un niño en ese parque y que a varios de nuestros amigos ya los había asustado. Al escuchar eso, de inmediato recordé mi sueño y por un tiempo me quedé pensando en eso. Pero una noche, cerca de las 9, cuando regresamos tarde a casa, después de ir a una fiesta con una amiga de mi mamá, vimos que nuestro perrito nos estaba esperando para que lo sacáramos, ya que lo llevábamos a pasear diario, por lo que tomé su correa y lo saqué al parque, olvidándome por completo de lo que me habían dicho mis amigos. Al llegar al parque, le quité la correa y lo esperé en lo que él daba la vuelta. En eso,
vi el tobogán de los juegos y se me ocurrió la maravillosa idea de subirme. El juego estaba un poco alto, por lo que subí por las escaleras y al ver el tobogán oscuro, me acerqué para tirarme de ahí. Pero me detuve al escuchar como si alguien se arrastrara por él, como cuando los niños suben desde abajo, por el interior. En ese momento pensé que se trataba de uno de mis amigos, porque ellos solían hacer eso. Así que me paré y esperé a que subiera. Pero al reaccionar, recordé que a esa hora ya no estaban en el parque. Así que me agaché y me asomé por el tobogán. Pero cuando lo hice, fue cuando vi una horrible sombra que al verla a detalle me percaté que se trataba de un niño con la cara pálida y los ojos negros, el cual iba arrastrándose en la oscuridad del tobogán. Cuando lo vi, me asusté tanto que brinqué fuera del juego sin importarme lo alto que estaba, lastimándome una rodilla al caer, pero esto no me impidió cargar a mi perrito e irme corriendo a mi casa. Cuando llegué, mi mamá se preocupó al verme llegar llorando y cojeando, pero cuando le conté lo que sucedió, se tranquilizó un poco, pensando que se trataba solo de un cuento de una niña, así que se me ocurrió decirle que nos asomáramos por mi ventana, la que daba vista al parque, y cuando lo hicimos, las dos vimos a aquel horrible niño parado en medio de la zona de juegos, viendo directamente hacia nuestra ventana. Esa vez, ella se asustó demasiado también, y después de eso, decidimos cambiarnos de casa cuando no teníamos ni el año de haber llegado ahí. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Beto, y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví cuando fui guardia de seguridad en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Todo comenzó hace unos 15 años aproximadamente. En ese entonces apenas comenzaba mi camino en esta profesión, ya que mi primer empleo había sido en un mercado de la ciudad, de modo que cuando un amigo me habló de la posibilidad de trabajar en este histórico lugar, no lo dudé ni un minuto, porque de hecho yo no conocía el interior de este edificio, debido a que era originario de un pequeño pueblo del estado de Puebla, y cuando veníamos de vacaciones solo lo veíamos de paso, y por algún motivo siempre creía que solo la gente rica y educada entraba en él. Pero durante mis días de capacitación comprendí que no era así, pues este recinto es un espacio cultural que puedes visitar gratuitamente para conocer la arquitectura y obras de arte de su interior, así como los conciertos y eventos que se presentan cada temporada, los cuales suelen tener costos accesibles para todos los bolsillos. En esta etapa de capacitación me quedé impresionado con la hermosura de este sitio, y aunque no entendía nada del arte que hay en él, se me hacía bonito y me hacía sentir orgulloso no solo de trabajar ahí, sino también de ser mexicano. De este modo, comencé mi primera semana laboral, plenamente contento por esta nueva oportunidad, pero aquel primer día lo recuerdo como si fuera ayer, porque apenas cayó la noche, la energía no solo del lugar, sino de toda la Alameda y los alrededores cambió rotundamente, ya que se sentía
cierto nivel de oscuridad que me remitía al pasado, pero también a todo eso que existe, pero que no podemos ver. La primera semana trabajando ahí fue extraña por este cambio energético del que les hablo, porque disfrutaba mucho trabajar ahí durante el día, pero apenas caía la noche, me sentía mal y solo me enfocaba en hacer mi trabajo sin pensar en nada más, porque esa primera semana tenía la sensación de escuchar voces en mi cabeza, pero no esa voz propia que todos escuchamos, sino una voz que yo sabía perfectamente que venía del exterior y la cual solía decirme cosas horribles y grotescas. Esto último lo traté con los profesionistas correspondientes gracias a los apoyos de mi empleo, pero nunca encontraron nada mal en mi cabeza, de modo que creí que aquellas voces y el miedo indescriptible solo eran cosas creadas por mí sin mayor importancia, pero con el paso de los días, las voces que escuchaba comenzaron a aumentar y la mayoría de ellas no me hablaban a mí en específico, solo interactuaban entre sí, hablando de distintos temas que me eran totalmente ajenos. Esto último pensé que se trataba de los ecos que suelen dejar este tipo de lugares que son muy concurridos, pero platicando con un compañero en la madrugada sobre estas situaciones que estaba viviendo, entendí que no era yo el que estaba mal, sino que este lugar era especial y aquí ocurrían cosas que estaban totalmente fuera de nuestra comprensión. Mi compañero me dijo que había ciertas noches en las que los muertos regresaban al Palacio de Bellas Artes, ya que en estas ocasiones las voces en la cabeza aumentaban considerablemente y los lugares públicos, como el escenario, los baños y los pasillos, se llenaban de sombras que caminaban de un lado a otro de forma rápida y agresiva, como si tuvieran prisa de llegar a la sala principal, donde justo a las 3 de la mañana se podía escuchar una horrible y estruendosa voz que solo podía ser evitada con el uso de audífonos. Cuando escuché esta historia, se me hizo muy interesante porque le daba explicación a muchas de las cosas que yo estaba viviendo, pero por el otro, honestamente, se me hacía un tanto fantástica y exagerada, porque hasta ese momento solo había experimentado unas cuantas voces en mi cabeza y esa extraña sensación de miedo por las noches, pero lo que yo desconocía era que aún no había llegado una de esas noches especiales de las que hablaba mi compañero, de modo que cuando me tocó vivir mi primera noche de día 13 y luna llena, pude vivir aquello de lo que se hablaba en secreto entre todos los guardias que trabajaban en el lugar. Esa vez, desde que llegué, noté que mis dos compañeros estaban raros y evidentemente temerosos, mientras se ponían de acuerdo en los horarios para hacer los rondines, evitando un rango de horas entre las 3 y las 4:30 de la mañana, ya que según ellos, ese era el horario en donde ocurría lo peor. Pero con mi novatez y escepticismo me ofrecí a hacer los rondines correspondientes, diciéndoles que no se preocuparan, que yo respetaba sus creencias, pero que personalmente no creía en nada de eso. De modo que cuando llegó este rango de horario, salí a hacer mi rondín por las instalaciones del palacio, con la intención de enfrentar
mis propios miedos y demostrándome a mí mismo que todo lo que sentía y oía hasta ese momento no era real. Pero apenas comencé a caminar por el segundo piso, sentí un miedo indescriptible que no podía comprender, porque literalmente mi cuerpo se paralizó a la mitad de las escaleras y mis extremidades comenzaron a temblar de una forma tan violenta que temí que me pasara algo. Pero justo cuando lidiaba para mover mis piernas y subir al segundo piso, frente a mí, en el pasillo, vi cerca de 5 sombras, las cuales iban caminando con mucha prisa, tal como me habían comentado, pero en mi caso, cuando las vi, me transmitieron mucha desesperación, porque aunque eran sombras, podía ver algo de miedo en ellas, y eso me aterraba, porque era una sensación parecida a la que sientes cuando ves a un grupo de personas correr, alejándose de algo que tú no puedes ver, pero que sabes que es lo suficientemente aterrador para que huyan de ahí. Y en ese momento, justo cuando estaba paralizado en las escaleras, a un lado de mí pasó otra sombra, pero esta era distinta, ya que tenía un tamaño mayor, totalmente sobrehumano, y su silueta era horrible y demoníaca, lo que me hizo sentir que ese era mi final. Pero la sombra solo pasó junto a mí, sin percatarse de mi presencia, poniendo toda su atención en las demás sombras, que corrieron con mayor velocidad al sentir su presencia. Después de esto, fue cuando comencé a retomar poco a poco el movimiento, de modo que cuando sentí algo de movimiento en mis piernas, comencé a bajar las escaleras para regresar a nuestra cabina, pero fue justo en ese momento cuando escuché aquel horrible grito, el cual era fuerte y largo, pero creando una extraña melodía, como si se tratara de un tipo de canción cuyo tarareo aún puedo escuchar en este momento cuando escribo este relato. Esa noche no sé cuánto tiempo tardé en llegar a la cabina, solo recuerdo que mi radio no dejaba de sonar, pero en mi caso lo único que quería era llegar y sentirme seguro, porque aquel demoníaco canto taladraba mis pensamientos, haciéndome sentir el miedo más fuerte y profundo que he sentido en toda mi vida. Cuando llegué a la cabina, mis compañeros me ayudaron a tranquilizarme, regañándome por no haberles hecho caso, pero incluso en ese momento a mí se me hacía muy difícil aceptar que todo aquello había sido real. Con el paso de los años, seguí trabajando ahí y solo me tocó vivir esa fecha especial en 2 ocasiones más, ya que curiosamente esto solo ocurría en los martes y viernes 13 de luna llena, pero en las demás noches también podías ver o escuchar una que otra cosa, a la cual era fácil acostumbrarte después de vivir aquella horrible pesadilla. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Luis. Soy originario de Celaya y tengo 47 años de edad. Esta noche te escribo para contarte varios sucesos extraños que me han ocurrido trabajando como guardia de seguridad en una zona industrial. La primera experiencia ocurrió cuando realizaba mi rondín cerca de las 12:30 de la noche. Una vez
que todo el personal había dejado las instalaciones, de modo que pasé por las zonas más importantes a revisar, como los baños de hombres, los patios principales y las oficinas de la administración. Pero cuando ya casi terminaba mi rondín por el área de comedor, escuché claramente una serie de golpes provenientes de los baños, donde se oía claramente que alguien azotaba las puertas, lo cual era imposible, ya que no había más personal en el lugar. Pero aún así me dirigí al comedor, específicamente a la zona de baños. Pero justo cuando iba a entrar, el golpeteo de las puertas se volvió a escuchar de una forma tan violenta que mejor me alejé de ahí, siguiendo los protocolos de protección, dándole prioridad a ver el proceso por los monitores para registrar la posible invasión de algunas personas. Pero cuando revisé las cámaras, confirmé que no había nadie en aquel lugar. Otra noche, después de 7 días de haberse celebrado Halloween, cuando miraba por los monitores de vigilancia, vi una extraña sombra blanca en el área de estacionamiento y posteriormente vi claramente cómo se formaba un tipo de torbellino blanco que se alzaba tan alto como los árboles. Al notar eso, salí de mi caseta para ver si era polvo o algún tipo de químico, pero para mi sorpresa no había nada. Pero cuando regresé a la caseta, aquel extraño torbellino se seguía viendo, hasta que después de unos minutos simplemente desapareció. Pero lo peor que me ha pasado en este lugar fue nuevamente en el estacionamiento, ya a altas horas de la madrugada, cuando estaba por terminar mi último rondín. Recuerdo que cuando hacía mi rutina de revisión, me sentía muy incómodo porque en todo ese momento sentía como si alguien me observara justo detrás de mí, pero todas las veces que volteé no pude ver a nadie. Pero justo cuando me iba a retirar, al voltear nuevamente, vi una enorme sombra de entre unos 3 y 5 metros de altura. La sombra solo se quedó parada frente a mí, como si me estuviera viendo, emitiendo una horrible energía llena de agresividad, aunque yo no le veía la cara ni ninguna facción, por lo que temblando, caminé lentamente hacia atrás sin perderla de vista, y cuando llegué a las escaleras, simplemente las subí corriendo para llegar lo más rápido posible a mi caseta de vigilancia. Esa vez, la sombra, en todo momento, solo se quedó parada, mirándome correr, de modo que cuando llegué a la caseta, de inmediato revisé las cámaras, seguro de que la vería ahí, pero por más que busqué, no la pude encontrar a través de los monitores, aunque yo estaba seguro que lo que vi y sentí había sido completamente real. Esto es un poco de lo que he vivido en mi trabajo, Dan. Espero les gusten mis relatos y les mando un fuerte saludo a toda la comunidad desde Celaya, Guanajuato. Antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes.
Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Félix y debido a mi profesión, pasé mucho tiempo trabajando en el Museo del Templo Mayor, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, acumulando así una gran experiencia en este lugar cercana a los 10 años, durante los cuales puedo decir que llegué a conocer todos los rincones del museo antes de su última remodelación, así como de cada una de sus piezas, las cuales puedo asegurarles que están cargadas de una energía particular, la cual es distinta entre sí. Hay unas que solo te remiten a recuerdos del pasado e incluso a momentos felices o de tranquilidad, mientras que otras son capaces de transmitir cierto conocimiento si aprendes a leerlas o escucharlas, pero hay unas en específico que están llenas de una fuerte energía oscura, y justamente mi experiencia es sobre una de ellas, sobre la estatua de Mictlantecutli, el dios del inframundo, la cual es una de las piezas que tiene más misterio para mí. Al inicio, cuando comencé a trabajar en este lugar, esta pieza se convirtió en una de mis favoritas debido al gran detalle con el que está elaborada y a su perfecto estado de conservación, además de que es una de las pocas representaciones de las deidades del pasado que han sido representadas con una imagen humana, aunque eso sí, bastante perturbadora, ya que las demás representaciones que se han encontrado sobre este dios suelen estar más asociadas con un esqueleto, pero la pieza que está en este museo tiene la apariencia de ser un ser humano semidescarnado, que como dije al inicio, tiene una energía muy especial, y en este sentido, solo puedo decirles que de acuerdo a la información que se tiene, la pieza debió ser más perturbadora en el pasado, cuando estuvo en todo su esplendor, debido a los colores y detalles que tenía originalmente, además de que en la parte superior de su cráneo tiene varios orificios, en donde se le colocaban trozos de cabello humano real. Todo esto era fascinante para mí cuando solo la veía como una pieza histórica, pero cuando llegué a laborar por las noches en este museo, comencé a notar que la sala en la que se encuentra era una de las más especiales, por decirlo de algún modo, ya que al inicio, después de la medianoche, llegué a escuchar ruidos muy extraños en esta zona. Los primeros eran como un tipo de cánticos guturales de muy baja frecuencia, que sonaban en mi oído como un ligero zumbido, porque al inicio llegué a pensar que se trataba de un problema auditivo, pero cada vez que me acercaba a esta escultura, notaba que aquel ruido aumentaba notablemente, como si los cánticos provinieran de este lugar, y aunque era claro aquel fenómeno, no le di mayor importancia, ya que pensé que se trataba de un efecto normal debido al material con el que está elaborada y al sistema eléctrico del museo. Pero después, cuando trabajaba por la noche, llegué a escuchar claramente que alguien caminaba en esta zona. Los pasos eran lentos y pesados, distintos a los de cualquier ser humano, y lo peor es que cuando me acercaba nuevamente a la escultura, podía escuchar este sonido claramente, dándome cuenta que cada paso venía acompañado de un extraño sonido, parecido
al que hacen los huesos al golpearse unos con otros. La primera vez que escuché esto, me alejé lo más posible de la sala, porque el sonido era real, y si ponía la atención suficiente, era capaz de escuchar también un tipo de respiración que congelaba todo mi cuerpo al instante debido al miedo que me transmitía. Esto sucedió durante el primer año de trabajar ahí, en el que era común escuchar estos ruidos, por lo que siempre elegía trabajar con esta pieza con la luz del día, evitando específicamente aquellas horas de la noche en las que se podía percibir una mayor actividad. Pero a partir del segundo año de trabajar ahí, comenzaron a pasar otras cosas que definitivamente iban en contra de mi pensamiento técnico y científico. Todo comenzó una noche cuando trabajaba en una pieza de este museo, la cual solo podía ser manipulada con la mayor oscuridad posible debido a su complejo estado de conservación. Esa vez estaba trabajando en una zona bastante alejada de la estatua de Mictlantecutli, cuando de pronto, de reojo, en mi lado izquierdo, vi pasar una pequeña sombra, como si se tratara de algún tipo de invasor, ya que caminaba de una forma sigilosa, escondiéndose entre las sombras. Al percatarme de ello, mi reacción inmediata fue tomar mi lámpara y dirigir la luz hacia aquel sitio donde había visto que se había escondido la silueta del invasor. Pero cuando lo hice, escondido detrás de un muro, pude ver a un pequeño ser con la cara descarnada y aquel par de enormes ojos que nunca podré olvidar. Recuerdo que lo primero que hice fue gritar del miedo y al mismo tiempo haciendo sonidos para asustar a lo que fuera que estuviera escondido en aquel lugar, porque en ese momento aún pensaba que se podía tratar de algún tipo de animal extraño o en su defecto de algún indigente que posiblemente se hubiera metido al museo después de haber tenido algún tipo de accidente. Pero justo cuando gritaba, el extraño ser comenzó a mostrarse más ante mí, y fue en ese momento cuando me di cuenta que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo, porque en verdad era horrible y por algún extraño motivo no parecían afectarle mis gritos, ni el hecho de tener un encuentro conmigo. Al contrario, mientras mi miedo aumentaba, se mostraba más, como si disfrutara del horror que causaba en mí. Esa noche, alcancé a ver gran parte de su cuerpo, el cual no tenía nada que ver con el cuerpo de un ser humano, ya que su piel era distinta, así como sus entrañas, las cuales eran negras y con un aspecto de horrible putrefacción. En esa ocasión, no supe cómo le hice, pero salí corriendo del lugar, llamando de inmediato al personal de seguridad. Pero esa noche, el personal buscó por todos lados, tanto de forma física como a través del sistema de monitoreo, en el cual no apareció nada más que aquel video donde yo gritaba desesperadamente, como si estuviera viendo algo horrible que era invisible para los demás. Después de este acontecimiento, temí por mi propio juicio y por mi credibilidad profesional, ya que pensé que los policías reportarían este hecho como algo inusual
para un trabajador de mi perfil, pero extrañamente, esto no sucedió. Al contrario, ellos se mostraron muy solidarios conmigo y mientras comíamos un poco de pan con café, me comenzaron a contar todas las experiencias paranormales que ellos presenciaban en este lugar, pero en específico con la estatua de Mictlantecutli, con la que era común que este tipo de cosas sucedieran, desde los ruidos que les conté hasta la aparición del ser que había visto, quien ellos afirman que se trataba del mismísimo dios del inframundo que está representado en la estatua. De acuerdo a sus relatos, el dios de la muerte, como ellos le llaman, suele aparecerse en ciertos días del año, en los que deambula por todas las salas del museo, para después salir a las calles del Zócalo, donde varias personas afirman haberlo visto, escondiéndose entre las sombras, pero procurando ser visto por las personas descuidadas que caminan solas por estas calles, e incluso hay quienes afirman que ha llegado a atacar a animales y personas para alimentarse de su sangre, tal como lo hacen los vampiros. Cuando escuché los relatos de los policías, pese a lo que había visto, pensaba que sonaba demasiado fantástico e irreal, tal como las leyendas que se suelen contar para entretener a los turistas. Pero lo que se me hacía bastante raro es que la descripción que me dieron del ser era casi exacta con la que yo había visto, porque créanme, la representación que hay en el museo no transmite ni la mitad del terror y perturbación que significa verlo en su forma física o real, porque cuando lo ves, sabes perfectamente que se trata de la misma deidad, pero al mismo tiempo sabes que es imposible que algo así pueda existir, porque literalmente es como si un ser se hubiera escapado del mismísimo infierno. Y además de esto último, lo extraño es que de acuerdo a la información histórica que tenemos, los mexicas le realizaban ofrendas de líquido vital a este ser, lo que justificaría la sed de sangre de la que me hablaron los policías en las historias que me contaron aquella noche. Hasta este punto, creí que mi experiencia pasaría a ser una historia más de esas que me contaron los policías, pero después de aquel primer encuentro, en los años siguientes, seguí viendo a este dios de la muerte, de quien me he ido acostumbrando, por decirlo de algún modo, ya que en este tiempo logré descifrar un tipo de periodicidad en sus apariciones, ya que primero, en ciertas fechas del año, se escuchan los sonidos que les dije al inicio, como si se tratara de un tipo de invocación frecuencial. Después, se ven las sombras en varias salas del museo, y tras ello, en una noche especial, este ser logra encarnarse o materializarse para mostrarse de la misma forma en la que lo vi en aquella ocasión. Pero cuando logra esta encarnación, su interés no está en el museo, a menos que perciba la presencia de una persona nueva que él no reconozca, como me pasó a mí en mis primeros días. Pero cuando no nota algo raro en el museo, se sale a las calles del centro, en donde se pierde rápidamente en la oscuridad, como si conociera a la perfección todos los rincones del lugar. En estas noches lo he visto subirse a la catedral,
creando la imagen más horrible que ustedes se pueden imaginar, porque esta entidad a veces camina en 2 pies de forma simiesca, pero otras lo hace de una forma perturbadora en 4 patas, y así es como suele escalar los edificios, como la catedral, intentando llegar a lo más alto, buscando la energía de la luna. Sé que esto es difícil de creer para ustedes, por lo que les pido que si ustedes quieren, lo tomen como un simple relato de terror, pero aún así, cuídense mucho por favor si andan por esta zona por las noches, ya que he escuchado muchos relatos que hablan sobre una gárgola o sobre vampiros, pero en mi experiencia creo que se trata de la presencia de este ser, quien pareciera reclamar la tierra que alguna vez fue suya. Esta experiencia no ha sido la única que he tenido con lo paranormal, tanto en este museo como en otros en los que he trabajado, por lo que espero contarles pronto sobre estos temas que muchos de nosotros sabemos que existen y que incluso llegamos a experimentar, pero de lo que muy pocos se atreven a contar. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con otra historia de terror de mi segundo canal sobre un misterioso nahual que se aparece en la calle Madero del centro histórico de la Ciudad de México. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios dónde estaban o qué estaban haciendo cuando escucharon este recopilatorio especial, o también pueden compartirme un emoji de un regalo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.